El amigo traicionero. Siempre había confiado en Raúl. Desde la universidad, éramos inseparables, como hermanos que la vida había juntado por casualidad y que se habían convertido en el soporte mutuo. Compartimos risas en aquellos días de juventud, cuando el futuro parecía lejano y lleno de posibilidades. Recuerdo las largas noches de estudio, los partidos de fútbol los fines de semana, por supuesto, las noches en los bares, donde siempre terminábamos hablando de nuestras aspiraciones, de las mujeres que nos gustaban, y de cómo construiríamos una vida exitosa. Raúl fue el padrino de mi boda, el primero en felicitarme cuando anuncié que iba a casarme con Sandra. Nunca pensé que él, de entre todas las personas, sería el que me clavaría el cuchillo más profundo, el que destrozaría la imagen que tenía del mundo y de mí mismo. Pero lo hizo, y lo peor de todo es que no lo supe de inmediato. Como un veneno, su traición fue lenta, insidiosa, consumiéndome sin que me diera cuenta hasta que ya era demasiado tarde para hacer algo al respecto. La primera vez que sospeché fue en una noche cualquiera, una de esas donde llegas a casa después de un largo día de trabajo, esperando solo un poco de paz. Había estado ocupado en la oficina, lidiando con reuniones interminables y problemas que parecían no tener solución. Sandra, mi esposa, estaba en la cocina preparando la cena, como solía hacerlo. El aroma de su comida favorita llenaba la casa, y la rutina de nuestra vida se sentía reconfortante. Todo parecía normal, hasta que vi su teléfono, que había dejado olvidado sobre la mesa del comedor. No suelo ser del tipo desconfiado, nunca antes lo había sido, porque la confianza siempre había sido la base de nuestra relación. Pero esa noche algo en mí me impulsó a mirar la pantalla. No fue una decisión consciente, más bien un acto reflejo, como si una parte de mí ya supiera que algo andaba mal. Un mensaje de Raúl. No puedo dejar de pensar en lo de ayer. ¿Cuándo nos vemos otra vez? Fue una frase simple, pero cargada de significados que no podía ignorar. Mi primer instinto fue la negación. Raúl y Sandra habían sido amigos desde que nos conocimos, siempre habían tenido una buena relación. Compartían intereses, nos acompañaba a las reuniones, y siempre había sido bienvenido en nuestra casa. Raúl era como parte de la familia, y Sandra y yo bromeábamos sobre cómo era nuestro hermano mayor. Así que, ¿por qué ese mensaje me hizo sentir un frío en el estómago? Intenté calmarme, decirme a mí mismo que era un malentendido, que seguramente había una explicación lógica. Tal vez estaban planeando alguna sorpresa para mí o había algún contexto que no entendía. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada, y una vez que eso sucede, es imposible ignorarlo. No confronté a Sandra, ni respondí al mensaje. En cambio, decidí esperar. Quería ver hasta dónde llegaba esto, quería entender cómo algo tan podrido podía estar escondido bajo la superficie de mi vida cotidiana sin que yo lo hubiera notado. Durante las siguientes semanas, comencé a prestar más atención. Observaba cada interacción entre ellos con nuevos ojos, con la mirada crítica de alguien que está buscando la verdad. Noté cosas que antes no me habrían parecido extrañas, las miradas fugaces que compartían cuando pensaban que nadie estaba mirando, los toques casuales que parecían durar un poco más de lo necesario, las risas que se sentían demasiado cómplices, como si compartieran un chiste privado del que yo no era parte. Empecé a salir más tarde del trabajo a propósito, a dejarles tiempo solos, buscando cualquier excusa para confirmar lo que cada vez me parecía más obvio. Sabía que necesitaba pruebas, algo concreto que me mostrara la verdad desnuda, por dolorosa que fuera. Y no tardé mucho en obtener la prueba que necesitaba, aunque desearía no haberla encontrado nunca. Una tarde, fingí un viaje de negocios. Le dije a Sandra que estaría fuera toda la noche y que no volvería hasta el día siguiente. Lo planeé cuidadosamente, asegurándome de que no sospechara nada. Dejé la casa como siempre, con mi maletín en mano, la besé en la mejilla y me fui, sin dar la más mínima señal de que algo estaba mal. Pero en lugar de dirigirme al aeropuerto, fui a un pequeño hotel en las afueras de la ciudad. Allí, esperé, con el corazón latiendo descontrolado, hasta que cayó la noche. Mi mente era un caos, lleno de imágenes de lo que podría estar sucediendo, de lo que temía descubrir. Cuando regresé a casa, lo hice en silencio, estacionando el coche en una calle a la distancia, caminando por el callejón trasero para entrar sin hacer ruido. Mis manos temblaban cuando saqué la llave, y el sudor frío empapaba mi frente. Sabía que estaba a punto de enfrentar la verdad, pero no estaba preparado para lo que encontraría. Entré y los escuché antes de verlos. Las risas, susurros, el sonido de dos personas demasiado cómodas en la intimidad del otro. Me quedé allí, parado en la oscuridad del pasillo, escuchando cómo se desenvolvía la escena frente a mí. Podía imaginarme cada gesto, cada caricia,
cada mirada que compartían, y la rabia empezó a crecer en mi pecho. No era solo una traición física, sino una emocional, un vínculo que habían construido a mis espaldas, uno que me excluía completamente. Podría haber irrumpido, gritado, enfrentado a ambos en ese momento. Mi mente estaba llena de imágenes de confrontación, de gritos, de destruir lo que estaba pasando justo delante de mis ojos. Pero no lo hice. No iba a darles el placer de ver mi dolor, de saber que me habían destruido. En lugar de eso, me retiré sigilosamente, volviendo al hotel donde pasé la noche sin dormir, planeando. Cada minuto que pasaba, mi determinación se hacía más fuerte, no iba a dejarlos salir impunes de esto. El plan comenzó a formarse en mi mente casi de inmediato. No iba a ser impulsivo, ni a tomar una decisión apresurada. Quería que sintieran el peso de su traición de la misma manera en que yo lo estaba sintiendo. Ellos habían jugado un juego sucio, y yo haría lo mismo, pero con una frialdad que los tomaría completamente por sorpresa. Sabía que no bastaba con exponer su aventura, eso sería demasiado simple, demasiado fácil para ellos. Quería hacerles pagar, sentir el peso de su traición de una manera que jamás olvidarían. Quería que sus vidas se desmoronaran poco a poco, que cada aspecto de su existencia se viera afectado. Quería verlos caer, uno por uno, hasta que no quedara nada de lo que habían construido a mis espaldas. Empecé a distanciarme de Raúl gradualmente. No de manera obvia, solo lo suficiente como para que no notara que algo estaba mal. Dejé de invitarlo a nuestras reuniones familiares, de llamarlo para salir los fines de semana, pero siempre tenía una excusa lista, algo que hiciera parecer que era una coincidencia, no algo intencionado. Al mismo tiempo, me aseguré de que Sandra se sintiera cada vez más culpable. Le mostraba cariño, la colmaba de atención, me convertí en el esposo perfecto, todo para que cuando la confrontara, el golpe fuera aún más devastador. Sabía que cada acto de bondad de mi parte haría que la culpa la carcomiera por dentro, preparándola para el momento en que revelara mi conocimiento. No quería que pudiera justificar lo que había hecho, quería que sintiera el peso de su traición cada vez que me mirara a los ojos. Al mismo tiempo, comencé a mover hilos en el trabajo. Raúl y yo trabajábamos en la misma empresa, y aunque no éramos del mismo nivel, tenía acceso a información que podía comprometerlo. Sabía dónde buscar, a quién preguntar, y qué detalles prestar atención. Lentamente, fui acumulando pruebas de pequeñas irregularidades en su trabajo, detalles que nadie más habría notado, pero que en conjunto podrían destruir su reputación. Me volví meticuloso, cuidadoso en cada paso que daba, asegurándome de que cada movimiento estuviera perfectamente calculado. Sabía que no bastaba con arruinar su vida personal, quería verlo caer en todos los aspectos. Quería que sintiera que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, que no tenía a dónde escapar. Finalmente, llegó el día en que todo estaba listo. Sandra me esperaba para cenar, como lo hacía cada noche, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. La mesa estaba puesta, con una vela encendida y su plato favorito servido. Durante la comida, le mencioné casualmente que sabía lo de ella y Raúl. Su rostro se quedó en blanco, como si el tiempo se hubiera detenido en ese instante. No le di tiempo para negarlo, ni para inventar excusas. Le mostré las fotos, los mensajes que había recopilado, cada prueba de su traición. La vi desmoronarse ante mí, sus lágrimas cayendo mientras intentaba explicarse, pero ya no me importaba. No había nada que pudiera decir que cambiara lo que había hecho. Le dije que nuestro matrimonio había terminado, que ya no había vuelta atrás. Me levanté de la mesa, dejando a Sandra sola con su culpa, mientras salía de la casa. La escuché llorar mientras cerraba la puerta, pero no me detuve. Esa misma noche, Raúl recibió una visita sorpresa de la policía. Las pruebas que había reunido sobre sus actividades ilegales en la empresa fueron entregadas de manera anónima a las autoridades. Había sido cuidadoso, asegurándome de que todo estuviera en orden para que no quedaran rastros de mi implicación. Todo su mundo comenzó a desmoronarse de una sola vez. Lo vi perder su trabajo, su reputación, y finalmente, a Sandra, que no pudo soportar la carga de lo que habían hecho. Todo lo que había construido se desmoronó en cuestión de días, y lo vi desmoronarse, paso a paso, hasta que no quedó nada. Mientras observaba cómo sus vidas se desmoronaban, sentí una satisfacción fría, pero no alegría. Había ganado, sí, pero a un costo que me dejó vacío por dentro. Había perdido a mi mejor amigo, a mi esposa, y una parte de mí que nunca podría recuperar. La venganza me dio lo que quería, pero me dejó con cicatrices que jamás sanarán. Y así, me quedé solo, en una casa vacía, con la fría certeza de que había destruido no solo sus vidas, sino también la mía.
Las paredes de mi casa, que antes estaban llenas de risas y amor, ahora resonaban con el eco de mi soledad, recordándome cada día que la venganza, aunque dulce en el momento, puede dejar un sabor amargo que nunca se va. La esposa del jefe. Trabajar en la empresa de tecnología más prestigiosa de la ciudad había sido un sueño hecho realidad. Desde el primer día, me había comprometido a dar lo mejor de mí. El ambiente era competitivo, pero también gratificante. Mi jefe, el señor Díaz, era un hombre de poder, respetado por todos. Su reputación lo precedía, no solo era un visionario en los negocios, sino también un líder carismático que sabía cómo sacar lo mejor de su equipo. Admiraba su habilidad para mantener un equilibrio entre ser estricto, al mismo tiempo, accesible. Nunca me hubiera imaginado que terminaría enredado en un juego peligroso, atrapado entre el deseo y la culpa. No podía prever cómo una atracción inesperada pondría en peligro no solo mi carrera, sino mi moralidad y todo lo que pensaba que sabía sobre mí mismo. Todo comenzó una tarde de verano. Había terminado un proyecto importante, un desarrollo de software que había requerido semanas de trabajo y que, finalmente, estaba listo para ser presentado. Me quedé hasta tarde en la oficina, revisando los últimos detalles, asegurándome de que todo estuviera perfecto. La luz cálida del atardecer se filtraba por las ventanas, bañando la habitación en tonos dorados, cuando escuché el sonido de unos tacones acercándose por el pasillo desierto. Al levantar la vista, la vi por primera vez, Lucía, la esposa del señor Díaz. Había oído hablar de ella, de su belleza y su elegancia, pero nunca antes la había visto en persona. Alta, con una figura esbelta, su porte denotaba una confianza que solo alguien acostumbrado a estar en el centro de atención podía tener. Llevaba un vestido rojo que realzaba cada curva de su cuerpo, y su cabello oscuro caía en ondas perfectas sobre sus hombros. La forma en que se movía, segura y grácil, la hacía imposible de ignorar. Nos presentaron durante una fiesta de la empresa, un evento anual donde todos los empleados se mezclaban con la alta sociedad que frecuentaba el señor Díaz. La noche estaba llena de música suave y risas contenidas, y mientras conversaba con algunos compañeros de trabajo, noté su presencia en la sala. Aunque estaba rodeada de personas, sus ojos parecían buscar algo o a alguien. Cuando nuestras miradas se cruzaron por primera vez, sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era solo su belleza lo que me llamaba la atención, sino algo más profundo, algo en su mirada que sugería una insatisfacción oculta, un anhelo. Aunque la noche fue formal, y nuestras interacciones se limitaron a un saludo cortés, no pude evitar sentir la tensión entre nosotros. Su sonrisa, sutil y enigmática, me dejó una sensación incómoda, como si compartiéramos un secreto que aún no existía. Al final de la velada, intercambiamos unas pocas palabras, apenas lo suficiente para un intercambio casual, pero cada una de ellas estuvo cargada de una electricidad que nunca antes había sentido. Semanas después, recibí un mensaje inesperado. Era Lucía. La notificación en mi teléfono me sorprendió, era un número que no reconocía, pero el contenido era claro y directo. Quería hablar conmigo sobre algo importante. No entendía por qué me había contactado a mí de entre todos los empleados, pero la curiosidad pudo más que la razón. Nos encontramos en un café discreto fuera de la ciudad, un lugar pequeño y acogedor donde podíamos estar lejos de las miradas indiscretas. Al principio, la conversación fue inocente. Hablamos de trabajo, de la vida, de cosas triviales que parecían no tener mayor relevancia. Pero poco a poco, la atmósfera cambió. El café comenzó a vaciarse, y la luz tenue del lugar nos envolvía en una intimidad que hacía difícil mantener la compostura. El tono de la conversación cambió rápidamente cuando sus dedos rozaron los míos al entregarme la taza de café. Sentí un calor que subía desde mi mano hasta mi rostro, una conexión que no podía negar. En ese momento, supe que estábamos cruzando una línea peligrosa. No sé cómo sucedió, ni en qué momento la atracción superó la lógica. Pero lo siguiente que supe fue que estábamos en la habitación de un hotel cercano, un lugar que ella había elegido con cuidado, lejos de cualquier riesgo de ser descubiertos. La habitación era sencilla, casi impersonal, pero en ese momento, nada de eso importaba. Nos despojamos de cualquier inhibición, consumidos por la pasión. Esa primera vez fue frenética, casi desesperada, como si ambos hubiéramos estado conteniendo ese deseo durante demasiado tiempo. Ninguno de los dos habló mucho después. Sabíamos que lo que estábamos haciendo estaba mal, pero no podíamos parar. El silencio que siguió estuvo cargado de una mezcla de satisfacción y remordimiento. Nos quedamos allí, enredados en las sábanas, sin saber qué decir. Las palabras sobraban, lo que habíamos hecho hablaba por sí solo. A pesar de la culpa que sentía, no podía negar que había una parte de mí que ansiaba repetir la experiencia. La relación continuó en secreto durante meses. Nos encontrábamos en lugares apartados, siempre con cuidado, siempre mirando por encima del hombro. Cada encuentro era una mezcla de adrenalina y remordimiento.
La emoción de lo prohibido hacía que cada momento juntos fuera intensamente apasionado, pero también me carcomía por dentro. Me decía a mí mismo que era solo físico, que ambos estábamos usando esto como un escape de nuestras realidades, que no había nada más allá de esa atracción carnal. Pero pronto noté que algo en Lucía estaba cambiando. Sus mensajes comenzaron a ser más frecuentes, ya no eran solo para coordinar nuestros encuentros, empezaron a ser más personales, más emocionales. No solo quería verme para encuentros fugaces, sino que empezó a pedirme que la escuchara, que compartiera con ella más allá del deseo. Hablábamos durante horas, de temas que iban desde sus sueños hasta sus miedos más profundos. Me hablaba de su matrimonio, de cómo se sentía atrapada en una vida que no le pertenecía, de cómo había perdido su identidad en el proceso de ser la esposa perfecta. Decía que conmigo se sentía libre, viva. Y yo, por más que intentaba mantenerme distante, empecé a sentir lo mismo. Las cosas se complicaron aún más cuando el señor Díaz comenzó a confiarme más responsabilidades en la empresa. Empezó a verme no solo como un empleado más, sino como su protegido, alguien en quien podía depositar su confianza. Era irónico y cruel, como mi carrera avanzaba al mismo tiempo que mi conciencia se deterioraba. Cada vez que me felicitaba o me daba una nueva tarea, sentía como si me estuviera clavando un puñal en el corazón. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos sabiendo lo que le estaba haciendo? La culpa comenzó a consumir cada aspecto de mi vida. Me costaba concentrarme en el trabajo, y mis noches se llenaron de insomnio y pesadillas. Pero, a pesar de todo, seguía viéndome con Lucía. No podía dejarla, no podía dejar lo que sentía cuando estaba con ella, aunque sabía que estaba jugando con fuego. Pero la verdadera prueba llegó una noche, cuando Lucía me confesó que quería dejar a su marido. Fue durante uno de nuestros encuentros en el hotel. Estábamos acostados en la cama, y ella se giró hacia mí, sus ojos llenos de una intensidad que no había visto antes. Me dijo que estaba dispuesta a arriesgarlo todo por mí, por nosotros. Dijo que había hablado con su abogado, que había empezado a planear cómo manejar el divorcio. En ese momento, supe que no podía seguir adelante. No podía destruir la vida de un hombre que había confiado en mí, ni jugar con los sentimientos de una mujer que merecía algo mejor que un romance clandestino. Lucía me miraba con esperanza, esperando que yo le dijera que también quería estar con ella, que haríamos esto juntos. Pero no podía. Mi corazón estaba dividido, y sabía que cualquier decisión que tomara dañaría a alguien. Esa misma noche, tomé la decisión más difícil de mi vida. La cité en el hotel donde solíamos encontrarnos, sabiendo que sería la última vez que estaríamos juntos. El lugar, que había sido testigo de tantos momentos de pasión, ahora sería el escenario de nuestra despedida. Lucía llegó con una sonrisa esperanzada, pero en cuanto vio la expresión en mi rostro, supo lo que venía. Sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera decir una palabra. Le expliqué que no podíamos seguir, que lo que estábamos haciendo era insostenible, que no quería ser el causante de su desgracia. Le dije que la amaba, pero que no podía destruir lo que tenía con su esposo, ni traicionar la confianza que él había depositado en mí. Ella intentó convencerme, me dijo que podíamos hacerlo funcionar, que encontraríamos la manera. Sus lágrimas me destrozaban, cada palabra que salía de su boca me hacía dudar, pero me mantuve firme. Le dije que debía recuperar su vida, encontrar la felicidad lejos de mí, aunque eso significara que ambos saliéramos heridos. Esa fue la última vez que la vi. El señor Díaz nunca supo la verdad. Sigo trabajando para él, cada día recordando lo que pasó.